Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en los Andes, en la Amazonía, en la costa de Ecuador, y que lo ha hecho en momentos críticos, como el terremoto de Muisne, Pedernales y la frontera norte en los tiempos en que se vivía el Plan Colombia. Hoy analizaremos cómo fue posible que los ecuatorianos, en especial los sicarios, los asesinos, los ladrones, se convirtieran en la gente más peligrosa de Sudamérica. Mucho tiene que ver en esto la televisión, los medios de comunicación. Aquellas películas de acción que estábamos acostumbrados a ver y que pensamos que solamente podía pasar en los Estados Unidos, aquellas narconovelas de Colombia, de México, esas narcoseries, se convirtieron en escuela para nuestros jóvenes en la desocupación y en una angustiosa situación sin perspectivas. Hoy, la educación, los medios, la religión y sobre todo la política se convirtieron en los hornos, en los gestores de estos seres humanos que ahora aterrorizan las calles, puertos, ciudades, cárceles, todo espacio en Ecuador, en especial en ciertas provincias de la costa, en la capital y en otros lugares donde están haciendo de las suyas. ¿Qué particularidad tuvo la televisión en todo este proceso? Y tiene la televisión en este proceso. Hoy vivimos el terrorismo mediático. Usted se levanta a las 6 de la mañana y hasta las 10 de la mañana en que termina esto de el canal de televisión con la comunidad, o se acuesta desde las 7 de la noche hasta la medianoche, usted va a tener informativos y lo que vende, lo que atrae, lo que engancha es la violencia. Mientras que lo exitoso sería que los medios de comunicación mostraran cuál es el éxito en el combate a la delincuencia. Lo que hacen los medios de comunicación es mostrar la incapacidad de la policía, del gobierno, de los vecinos, de todos los habitantes de Ecuador, de enfrentar esta tormenta humana sanguinaria que estamos viviendo. De igual manera, también es muy importante entender el papel que han cumplido los políticos. Aún a usted y a mí no nos cabe en la cabeza cómo después de que colocamos en la presidencia a un profesor universitario, muy reconocido dentro y fuera del país, inteligente y capaz, pudimos colocar en la presidencia a un discapacitado con una super compensación a su discapacidad, que era su capacidad de mentir y de traicionar. Un mediocre que no llegó a ser sino un don nadie en la universidad y que se graduó quién sabe cómo, llega a ser presidente de Ecuador por 4 años y se convierte en el más grande traidor de la historia reciente. No solamente traidor a Rafael Correa, sino traidor a las personas que votaron por él, porque él fue elegido gracias a que utilizó la imagen, las obras y la historia del gobierno anterior, del que fue parte el gobierno de Rafael Correa. Recordemos que fue parte durante 6 años como vicepresidente de ese gobierno. ¿Cómo nosotros fuimos tan ciegos y cómo los medios de comunicación no tuvieron la capacidad de hacernos ver, y cómo los profesores de las escuelas, colegios y universidades tampoco tuvieron la capacidad de hacernos recordar todos los días la historia? Porque el que no sabe historia está condenado a repetir los errores de sus ancestros. Hoy
los profesores e inclusive las religiones, que ya desde el comienzo de la conquista de América se convirtieron en el opio del pueblo. Porque las religiones, la religión cristiana, todas las cristianas, la católica, la protestante, la anglicana, que llegaron a conquistar América, eran la religión de los ricos. Y esta religión de los ricos era una religión cruel. Perdonaba a los ricos. Es más, cuando llegaron los conquistadores españoles a América, el Papa, que era el Papa Borgia, Clemente VI, el que dividió el mundo entre España y Portugal, lotizó el cielo para los ricos y les dijo que si ellos entregaban parte de su riqueza podían ir a vivir al lado de la Virgencita, al lado de Dios. Y esta lotización del cielo fue la que le motivó a los protestantes a levantarse contra la Iglesia Católica y a crear una nueva religión, la religión protestante, con Martín Lutero a la cabeza y Calvino, que se oponían a esta lotización, porque la lotización del cielo significaba que la gente no se iba al cielo por sus buenas acciones, sino que podía comprar un lotecito de tierra celestial al ladito del Señor Dios, del Santo, de la Virgencita. Esta religión, que perdonaba a los conquistadores todos los desmanes que hicieron, a los colonos europeos, a los piratas, a los traficantes de esclavos, a los terratenientes explotadores, esta religión que ahora el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, quiere cambiarla y convertirla en lo que realmente fue en su origen, la religión de los pobres, la religión de los esclavos de Roma, aquellos a los que Roma los rechazaba y los quemaba en el Coliseo, la religión de los más humildes. Esta religión que ahora quiere ser la religión que agrupa a todos los latinoamericanos y contra la cual Estados Unidos dirige sus cañones, demostrando a todos los latinoamericanos y al mundo entero que los curas de esa religión abusaban de niños en Estados Unidos y en el mundo. Esta religión que hoy día se enfrenta a que otras religiones le están rebasando en países como Brasil. Era el mayor país católico del mundo y ahora ya no lo es. México es el mayor país con católicos del mundo. Y México es precisamente el enemigo de los Estados Unidos en este momento, porque los mexicanos y todos los latinoamericanos que están utilizando a México como refugio y como plataforma para poder entrar a Estados Unidos se han convertido en invasores de ese país. Pero, ¿cómo llegamos a tener esta mentalidad donde no hay ningún remordimiento de conciencia para matar? No hay ni el menor escrúpulo para robar. No hay ninguna fuerza moral que les diga a ellos, señores, lo que están haciendo es algo terrible. Pues entonces, nosotros los ecuatorianos pusimos de presidente a un banquero. ¿Pero qué es un banquero? Desde el tiempo de los judíos, es un usurero. Y los usureros fueron sacados al látigo por Cristo del templo, porque explotaban a su propia gente. Y desde ese día los usureros han sido los pecadores más importantes de la Iglesia Católica, a tal punto que la usura era un pecado. Durante toda la época colonial, cuando los españoles llegaron a América, no existían banqueros en América Latina porque la usura era un pecado. Pero por supuesto existían prestamistas, como Manuela Cañizares, que era una prestamista, después fue líder del levantamiento contra el Imperio Español, aquí en Quito. Pero tenemos que entender que la política, la educación, los profesores
no tuvieron la capacidad de enseñar a los ecuatorianos que lo más importante era la vida de otro ecuatoriano, la vida de la naturaleza, la vida de los animales, la vida de las plantas, la vida en este país. No tuvieron la capacidad de enseñarnos a nosotros los ecuatorianos que nosotros somos responsables de la vida de los animales, las plantas, pero también de las personas que viven en este país, de tu vecino, de tu amigo, de tu hijo. No nos enseñaron eso en las escuelas y universidades. En las escuelas y universidades lo que nos han enseñado desde hace un siglo es cómo ser obreros, cómo ser peones, cómo trabajar para el más rico y cómo trabajar para el gobierno. No nos han enseñado a ser individuos con criterio propio, con valores personales, con respeto a su entorno natural y a su entorno cultural. Y los medios de comunicación, comenzando por las películas de acción y terminando en las noticias, lo único que nos hacen es enseñarnos que la impunidad, que la indolencia, que la maldad, si son premiadas con plata y con dinero, si te conviertes en un mercenario, si te conviertes en un ladrón que puede robar millones, que puede traficar millones, que puede construir un túnel debajo de la muralla de Estados Unidos como Chapo Guzmán, eres un héroe. Y si puedes matar a más, eres también un héroe. Muchas gracias.